La gnosis es un término que proviene del griego gnosis, que significa conocimiento o saber. Sin embargo, en un contexto más profundo y esotérico, la gnosis se refiere a un conocimiento espiritual o místico que trasciende lo intelectual y lo racional, y que es considerado esencial para la salvación del alma. Tenemos un contexto histórico y filosófico. El gnosticismo, el término gnosis, está estrechamente asociado con el gnosticismo, un conjunto de creencias religiosas y filosóficas que surgieron en los primeros siglos de la era cristiana. Los gnósticos sostenían que el conocimiento secreto y esotérico de lo divino era la clave para la salvación. Este conocimiento no era accesible a través de la fe ciega o la obediencia a dogmas religiosos, sino a través de una comprensión interior y directa de lo divino. En el platonismo y neoplatonismo, las ideas gnósticas también están influenciadas por la filosofía platónica, particularmente por la noción de que el mundo material es una sombra o reflejo imperfecto de una realidad espiritual superior. El neoplatonismo, desarrollado por filósofos como Plotino, enfatizaba una búsqueda del uno, una fuente suprema de toda existencia que se alcanza a través de la introspección y la purificación espiritual. Características principales de la gnosis. Conocimiento directo. La gnosis implica un conocimiento directo e intuitivo de lo divino a lo absoluto, que va más allá del conocimiento discursivo o racional. Este conocimiento se experimenta más como una revelación o una iluminación interna. Salvación y liberación. Para los gnósticos, la gnosis es el camino a la salvación. Creían que el alma humana estaba atrapada en el mundo material, creado por un demiurgo o ser inferior, y que sólo a través del conocimiento secreto podía liberarse y retornar a la divinidad. El dualismo. El gnosticismo a menudo presenta un dualismo radical entre el espíritu y la materia. La materia es vista como corrupta o caída, mientras que el espíritu es puro y divino. Esta dicotomía también se refleja en la visión de un Dios verdadero y supremo, opuesto al demiurgo, creador del mundo material. Mitología y simbolismo. Los textos gnósticos están llenos de mitología y simbolismo. Utilizan narrativas complejas para describir la caída del alma en el mundo material y su posible redención a través de la gnosis. Textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas son ejemplos de literatura gnóstica que utilizan estos elementos. Sus influencias y manifestaciones. En la religión y cristianismo primitivo, el gnosticismo tuvo una influencia significativa. En el cristianismo primitivo, aunque fue declarado herético por la ortodoxia cristiana. No obstante, algunos elementos gnósticos pueden encontrarse en textos apócrifos y en las enseñanzas de ciertos grupos cristianos primitivos. En el misticismo y en el esoterismo, la gnosis ha influido en diversas tradiciones místicas y esotéricas a lo largo de la historia. Se pueden ver su huella en la alquimia medieval, el hermetismo, el rosacrucismo y en movimientos modernos como la teosofía y la New Age. En la psicología y la filosofía moderna. En tiempos más recientes, pensadores como Carl Jung han explorado las ideas gnósticas en el contexto de la psicología profunda, viendo los mitos gnósticos como expresiones del inconsciente colectivo y la búsqueda de la individualidad. Importancia contemporánea. En la actualidad, el interés por la gnosis y el gnosticismo ha resurgido especialmente en el ámbito de la espiritualidad y la autoayuda. Muchas personas buscan experiencias de conocimiento interior y trascendencia que les permitan comprender mejor su propósito y lugar en el mundo. La gnosis representa una forma profunda y transformadora de conocimiento espiritual que ha influido en diversas tradiciones religiosas, filosóficas y místicas a lo largo de la historia. Es un camino hacia la comprensión de lo divino, que trasciende las limitaciones del conocimiento racional
y ofrece una vía de salvación y liberación para el alma. El conocimiento gnóstico también lo podemos encontrar en la modernidad a través de un autor llamado Samael Aun Weor, que nació en 1917 y desencarnó en 1977, la cual es una figura destacada en el esoterismo contemporáneo, conocido por su contribución a la enseñanza y difusión de la Gnosis, a través de su movimiento llamado Gnosis Universal. Según Samael Aun Weor, la Gnosis es un conocimiento superior y trascendental que trasciende lo meramente intelectual y que es esencial para la transformación espiritual del ser humano. Hay unos principios fundamentales de la Gnosis, según Samael Aun Weor. Conocimiento directo y vivencial. Samael Aun Weor enfatiza que la Gnosis es un conocimiento directo y vivencial, obtenido a través de la experiencia personal y la introspección. No se trata de un conocimiento teórico o académico, sino de un saber que se vive y se experimenta en la vida cotidiana y en los estados de conciencia elevados. Autoconocimiento y despertar de la conciencia. La Gnosis enseña que el verdadero conocimiento comienza con el autoconocimiento. El despertar de la conciencia es un objetivo central en las enseñanzas gnósticas de Samael Aun Weor. Este despertar implica una profunda comprensión de uno mismo, incluyendo la identificación y eliminación de los defectos psicológicos y el ego, que son vistos como obstáculos para la iluminación espiritual. Transformación interior. La transformación interior es fundamental en la Gnosis, según Samael Aun Weor. Esta transformación implica la purificación y el desarrollo de la conciencia, a través de prácticas como la meditación, la retrospección y el trabajo con los sueños. El individuo puede transformar sus estados internos y acceder a niveles superiores de conciencia. El camino de la iniciación. Samael Aun Weor describe un camino esotérico de iniciación que incluye diversas etapas de desarrollo espiritual. Este camino está marcado por pruebas y experiencias místicas que conducen al adepto a una comprensión más profunda de los misterios de la existencia y a la realización del ser interior. Alquimia sexual. Una de las enseñanzas más distintivas de Samael Aun Weor es la práctica de la alquimia sexual. Según sus enseñanzas, la transmutación de la energía sexual es crucial para la regeneración espiritual. Esta práctica implica la sublimación de las energías sexuales para el despertar de la conciencia y el logro de la autorrealización. Doctrina de los tres factores. Samael Aun Weor sintetiza su enseñanza en la doctrina de los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte del ego, nacimiento del alma y sacrificio por la humanidad. Estos tres factores representan los principios fundamentales para la transformación espiritual y el cumplimiento del propósito de vida del individuo. Prácticas esenciales en la Gnosis de Samael Aun Weor. La meditación es una práctica central en las enseñanzas de Samael Aun Weor. A través de la meditación, los individuos pueden alcanzar estados de tranquilidad y silencio mental que les permiten explorar su conciencia interior y recibir intuiciones y conocimientos superiores. La retrospección y la autoobservación son prácticas esenciales para el autoconocimiento. Estas técnicas permiten al individuo analizar sus acciones, pensamientos y emociones, identificando los elementos negativos que deben ser transformados. Samael Aun Weor también enseña técnicas para el desdoblamiento astral y la interpretación de los sueños. Estas prácticas permiten al buscador acceder a dimensiones superiores de la realidad y recibir enseñanzas directas del mundo espiritual. Las prácticas rituales, como la invocación de fuerzas superiores y la realización de ceremonias esotéricas, también son parte de la Gnosis, según Samael Aun Weor. Estos rituales tienen como objetivo proteger al practicante y facilitar su avance espiritual. La Gnosis, según Samael Aun Weor, es una enseñanza integral que abarca todos los aspectos de la vida humana y espiritual. Se basa en el conocimiento directo y vivencial, el despertar de la conciencia, la transformación interior
y la práctica de la alquimia sexual, entre otros principios y técnicas esotéricas. A través de estas enseñanzas, Samael Aun Weor ofrece un camino hacia la autorrealización y la comprensión profunda de los misterios del ser y del universo. Gnosis significa conocimiento, sabiduría. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. La gnosis es una verdadera escuela científica de iniciación en la vida, que persigue una transformación del ser humano. Pretende que cada hombre cambie desde sus principios básicos y costumbres, que se convierta en verdadero hombre. La gnosis en sí pretende que cada hombre tenga un espíritu vasto y lúcido que intente establecer un nuevo orden racional, científico en las costumbres generales del vivir, inspirándose en las leyes inmutables de la naturaleza. El conocimiento de la ciencia gnóstica abarca los 4 pilares del saber humano: ciencia, arte, filosofía y mística. La gnosis, con un estilo de vida, como una filosofía mística, se fundamenta sobre una concepción racional y científica del universo. El gnosticismo aparece en épocas de crisis, de perturbación social y espiritual, como una corriente ideológica importante para que el ser humano alcance una transformación física, psíquica, social y espiritual, que le permita conocerse a sí mismo, conocer sus propios defectos y errores, que lo conducen prematuramente a la vejez, a la tumba, a la desintegración. Esta sabiduría la encontramos en los misterios de Mitra, de Eleusis, en el hermetismo, en los misterios de Dionisio, de Hécate, de la Gran Madre, de Serapis, de Cíbeles, de Isis, también en el orfismo y el pitagorismo, en los libros egipcios y tibetanos. Cuando el hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. La gnosis da la metodología y enseña el modus operandi, mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. En la antigüedad se decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, que se formula con la síntesis de todas las teorías. Es el conocimiento superior. Es claro que en esto suelen haber hoy raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diógenes. Esos casos raros están representados por los hombres verdaderos: Buda, Jesús, Hermes, Quetzalcóatl, etc. Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy como antaño en el error simplista de hacer surgir las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca deberíamos ignorar los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chichas, incas, quechuas, etcétera, etcétera, de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin ambages diremos: la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis e universalis. Incuestionablemente, gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos, reservados a una élite.